Estás escuchando Podcast Mireia BIM. Bienvenidos a este espacio donde conocemos, descubrimos y disfrutamos nuestro cine. Hoy en Podcast Mireia BIM, Guillermo Rovira. Cineasta, se desempeña como director, guionista, director de fotografía y programador. En el 2017 estrena Le Bleu, su ópera prima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por invitarme a participar de esto. Es un gustazo. Guillermo, contame, ¿estás por Oberá? ¿Dónde tenés tu base de operaciones? Sí, estoy en Oberá. Sí. A veces no estoy en Oberá, pero siempre vuelvo a Oberá porque acá tengo mi casa y tengo mi estudio, ¿no? Yo, monté un estudio de postproducción y bueno, como una sala de montaje y de color y además como un pequeño microcine, digamos. Qué grande. Acá en mi casa. Qué lindo. Sí, así que siempre volviendo por acá. Bueno, y ahora en realidad más acá que en cualquier lado. ¿Cómo pasaste cómo arrancaste este 2021 y también cómo pasaste el 2020 en ese contexto totalmente diferente, para algunos adverso, en el sentido de que no pudieron estar rodando y no pudieron estar en las locaciones como querían? Pero bueno, me imagino que con actividad, ¿no? Dejaste de tener actividad. No, para mí el 2020 fue, o sea, digamos que no se distanció demasiado de la vida que yo hago, con la única diferencia es que no pude moverme tanto como suelo moverme y que no tuve ningún rodaje, digamos, de gran magnitud. Yo pasé 8 meses de la cuarentena dura en Paraguay, igual. Me agarró la Asunción y estuve 8 meses en Asunción desde marzo hasta noviembre. Así que en realidad lo que hice fue más que nada concentrarme como en algunas cosas que yo venía pensando, como activar todo lo que era el archivo de imágenes que yo tengo registrado de hace años, de la vida, de viajes, de cosas así. Uh-huh. Tomé un curso muy a principio de la cuarentena, tipo en abril y mayo, duró como 2 meses, un curso con una gente que hace cine experimental y todo ese tipo de cine con archivos, digamos. Uh-huh. Con lo cual, digamos que me moví más por ese lado, como con el cine directo y el cine de registros y de material que uno pueda tener o que uno pueda encontrar, por ejemplo. Qué lindo. Porque yo vengo hace mucho, en realidad, como haciendo una especie de... No es un proyecto en realidad, porque en realidad es como un hábito, una costumbre que es hacer pequeñas cartas fílmicas, digamos, Uh-huh. y enviársela a gente amiga que tengo en diferentes partes. Es como un intercambio de un pequeño formato en el cual, yo envío como si fuera una carta audiovisual, digamos, y a veces me responden, a veces no, pero a veces me responden incluso en otro formato. Por ejemplo, hace unos días recibí una foto como una postal, digamos. Qué lindo. ¿Y es con amigos exclusivamente o te abrís por, no sé, a tratar de tener contacto con una persona X que te guste su obra pero que no lo conozcas? Por ahora solamente lo hice con amigos y amigas, con gente que yo he trabajado, he viajado, he vivido, qué sé yo, y que la mayoría son artistas, trabajan tanto en el mundo audiovisual como en el cine, si se quiere, o la fotografía o músicos incluso. Y entonces como que, digamos que la idea es esa un poco, o sea, el lenguaje de la carta puede ser, en mi caso es audiovisual y en el caso de otros a veces viene en otro formato, ¿no? Esto me da pie como para lo siguiente, porque yo pensaba mucho en tu obra, ¿no? Yo prácticamente he estado en las presentaciones de la gran mayoría de tus películas, como Le Bleu, como ahora después también la he estado viendo en sala, con esa recepción de la gente, viendo la emocionalidad y el momento con la gente.
y tratando, viste, de también de ver qué es lo que querés contar y cómo lo contás. ¿Qué significó para vos esta herramienta del cine? Porque evidentemente tenés como una cuestión de, y lo pregunto a modo personal también, ¿no? Evidentemente noto que existe ese romanticismo real, visceral, hasta si es necesario, para contar una historia y una emoción. Sí, a mí, lo que pasa es que a mí me pasó con el cine como lo que a muchos amigos míos le pasó con la música. Lo que pasa es que yo era muy malo con una guitarra, digamos. Pero a finales de los 90 a mí me pintó el punk, digamos. O sea, yo empecé a hacer cine como mis amigos se juntaban a tener una banda de rock punk underground, digamos. O sea, no tenía ningún tipo digamos, no solo de conocimiento, sino que no había ningún tipo de estructura tampoco en lo que hacíamos. Lo único que hacía era escribir pequeños cortos y teníamos una cámara VHS que además un amigo le robaba a su madre. Esto te estoy hablando en Corrientes. Todos hacíamos teatro juntos. Yo estudiaba también fotografía y teatro, digamos, y con mis amigos empezamos a hacer cortos, pero así muy punk, ¿no? O sea, era yo solamente con una cámara y un trípode y ellos actuando, digamos. Y después lo montábamos con la cámara y una videograbadora, digamos. Entonces, y le poníamos música y qué sé yo. Y hacíamos los títulos también con la cámara, digamos. Entonces, era una manera como muy punk en ese momento de vivir el cine. Y eso, aunque en el momento para mí yo no era consciente de eso, pero con el transcurrir del tiempo y empezar a acercarme a gente que sí venía de la academia o que sí, digamos, tenía como la estructura incorporada y el método incorporado, sobre todo de cómo hacer cine o cómo se enseña a hacer cine, porque en realidad cómo hacer cine no. Para mí no existe una forma de cómo hacer cine, sino que existe una casi que como cada autor, digamos. Pero cuando me empecé como a encontrar con gente que venía de otras realidades, digamos, recién ahí empecé a entender cuál era la importancia de lo que yo venía haciendo antes, digamos, para mí. Y eso quedó marcado, o sea, quedó marcado hasta el día de hoy. Yo perfectamente puedo como vivir o transitar entre el mega independiente, pero el mega independiente, y a esto me refiero a una persona con la cámara, y algo más industrial, ¿sí? Como puede ser, no sé, cuando trabajo como director de foto de Selva o de Gauchito o películas así de amigos que son películas inca, digamos. Pero en mi obra, sobre todo cuando vos me preguntabas sobre mi obra, siempre predomina esa libertad de lo independiente, digamos. Porque en realidad digamos que me crié entre los teatreros también, entre el teatro con el teatro independiente, cuando empecé a estudiar, digamos, y a someterme a ser actor para aprender a dirigir actores, y que fue la época de finales de los 90 y principios del 2000 hasta el 2005, 2006. El teatro independiente estaba como en un boom, digamos, en la región, en el país, porque el instituto era nuevo, bueno, había un montón de facilidades. Y también me quedé como impregnado de ese amor por el hacer, digamos. El teatro independiente va a seguir existiendo y se va a seguir haciendo así, aunque no haya ningún tipo de subsidio y apoyo, digamos. O sea, de hecho, el subsidio y el apoyo al teatro independiente es ínfimo, digamos. O sea, es muy chiquitito lo que puede recibir. Y sin embargo, o sea, nosotros trabajábamos 6 meses para montar una obra y después la teníamos, no sé, salíamos de gira y estábamos andando 1 año o 2 a veces con la misma obra. Y muchos de esos actores y compañeros míos del teatro fueron también mis primeros actores, y algunos, por ejemplo, el caso de Milton, sigue siendo hasta el día de hoy. Y Milton se convirtió en un gran director y un gran formador y dramaturgo de teatro, y también sigue siendo como un actor de mis películas, digamos. Entonces para mí es como, por decirte que mi escuela es muy distinta de la escuela que pueda tener otra persona que haya pasado por la academia o por la experiencia más directa con el cine industrial, ¿viste? Me encanta porque hay mucho de espíritu
Hay mucho de sangre de cine ahí. Es que en las pelis, en los rodajes de mis pelis pasa una cosa re loca, que es primero que todo el mundo quiere estar. Y otra es que de verdad es que se generan grupos de muy fuertes, así como la experiencia se vuelve muy visceral y muy, no sé, de un grado de conexión de una intimidad muy alta, digamos, porque además en la premisa de estas películas que yo hago siempre está trabajar con gente muy amiga, con muy poca gente, ¿viste? Entonces medio que, digamos, hay una construcción generalmente un poco medio colectiva con los actores en algunas cosas. Entonces, digamos que en eso no se parece para nada a un rodaje convencional donde hay 30, 35 personas y por más que haya re buena onda y todo el mundo sea muy profesional, muchas veces el ritmo de un rodaje industrial, el ritmo de un rodaje convencional no te permite generar intimidad entre 35 o 40 personas. En cambio, en mis películas, en realidad, es como, digo, se vuelve a aparecer otra vez a como esa cosa de una banda metiéndose adentro de un estudio durante una semana o dos a grabar un disco, digamos. O sea, no, se genera una intimidad, no hay tanta, no está tan, no se está tan expuesto a todas las otras cosas que, además ten en cuenta que todas mis películas yo las filmé en 5 días, nunca filmé más de 5 días para una peli. Generalmente la filmamos cuando todos podemos. Esto es Semana Santa, vacaciones de julio, vacaciones de verano. La mayoría de la gente que trabaja en las pelis son gente con la que yo viví, viajé y con las que he filmado también películas suyas así, digamos. Entonces como un ir y venir, digamos, de diferentes partes, digamos. No sé, es como, es muy, muy distinto, ya te digo, por eso cuando yo a veces como escucho y veo en rodajes convencionales como ciertos dramas que se generan, ¿no? Y ciertas cosas que ocurren, me parecen re loco porque el cine en realidad también tiene que volver a, yo creo que con todo esto en realidad el cine tiene que volver a replantearse su forma sobre todo. Sigue siendo una manera muy arcaica para mí el cine convencional y el cine industrial sigue siendo muy verticalista, muy autoritario y me parece que replica como viejas formas, ¿no? de la autoridad del director y todo el mundo corriendo atrás de la autoridad del director y bueno. Y además, de verdad, y esto, yo hace 20 años que filmo y en 20 años vi a muchísima gente que amaba hacer cine dejar de hacer cine. A mí me parece que todo esto que está pasando incluso como sociedad y todo, me parece que va camino, incluso hoy en día, ¿no? Que el cine está también así como las salas de cine que no se abren, que está costando un montón abrirse, que está costando un montón de que los rodajes grandes salgan otra vez, porque, bueno, hay todo un protocolo que hay que respetar, porque es que tiene que ver, me parece, con todo eso, con una forma antigua que en algún momento va a tener que modificarse o va a tener que adaptarse a nuevas formas, digamos, abrirse a nuevas formas. Ya está pasando y ya pasa hace mucho y siempre existió. El problema es que siempre se le restó importancia, incluso siempre le costó como, no digo institucionalizarse, pero sí me parece de que ese cine amateur, el cine independiente, el cine de autor, el cine mucho más pequeño, va a tener a la larga un espacio también dentro de lo que serían las instituciones del cine y la industria, porque va a ser, porque va a decantar solo, digamos. ¿Y cómo continúa tu agenda 2021 ahora, en lo inmediato, o por lo menos en los próximos meses? Y la Agenda 2021 continúa. Nosotros tenemos un proyecto de largometraje que producimos con la cooperativa, con la productora de La Tierra, que es la segunda película de Joaquín Pedretti, que es una película que ganó concurso del Inca y que tenía que rodarse el año pasado y bueno, no se pudo rodar y ahora tiene fecha para mayo, junio y julio de este año. Yo ahí soy director de fotografía, digamos.
Eso por un lado. Después por otro lado yo tengo una película mía que también está esperando desde el año pasado ser filmada y que probablemente se filme este año. También si no sale el apoyo institucional se hará igual de alguna manera. Y después estoy mucho acá en Oberá, ya te digo, como intentando generar cosas con gente nueva y gente que está haciendo así, como que está haciendo sus cosas. Me parece que es importante que nos juntemos, digamos, o sea, los que estamos más o menos en esa misma. Y me parece que está re bueno también juntarse con gente más joven y más nueva que tiene como esa calentura de filmar, ¿viste? Porque está buenísimo. Primero porque a veces uno puede aportarle cosas de la experiencia, pero también te aportan un montón de cosas, ¿viste? O sea, sí. Está bueno pertenecer a esas movidas y ayudar a empujarla y a formarla, digamos. Tal cual. A mí me nace mucho más, me nace mucho más estar en esas luchas que en las luchas, digamos, que también son necesarias, pero que en las luchas contra las instituciones, las viejas instituciones del cine, digamos. Porque para mí ya fueron, digamos. O sea, de hecho, para mí nunca fueron. O sea, no sé. Nunca te comiste el verso, básicamente. No, nunca, en realidad nunca me interesaron. Es como fueron, o sea, de verdad, o sea, para mí, digo, está buenísima la militancia audiovisual. Yo, de hecho, pertenezco a dos colectivos, a la ADF de directores de fotografía y a PCI de productores cinematográficos independientes, y son espacios repolíticos y que están en Buenos Aires, además, en una movida así, en Buenos Aires y una movida federal también, ¿no? De peleando como una batalla con el Inca y con otras instituciones para cambiar, por decirte, la historia injusta que tiene ya el cine argentino. Pero bueno, esa es la batalla de otros. Y para mí, o sea, mi batalla siempre fue la de la cancha, ¿viste? La de estar en la cancha haciendo. Filmando y haciendo, y justamente casi siempre haciendo con la gente que está empezando con algo nuevo, digamos, ¿entendés? O empezando a hacer su primera película o empezando a hacer su, no sé, otro camino dentro de su obra, digamos. Entonces, siempre yo estoy en esa. Por eso que a veces me mantengo bastante al margen, digamos, de un montón de discusiones que se plantean a nivel político y colectivo, digamos, porque en realidad, nada, mi militancia es en otro lado, ¿entendés? Tal cual, y se entiende totalmente. Mi militancia y mi verdadero compromiso con el cine está en que yo sí realmente miro muchísimo cine, tengo muchísimo respeto por la obra por la obra de los que valen la pena, digamos, y que cuando hago una película, digamos, y de hecho mi obra te lo demuestra, yo no me traicioné nunca, digamos. Entonces, como que desde ahí está mi militancia, ¿viste? Tal cual. Bueno, Guillermo, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, tu predisposición. Me encantaría seguir charlando con vos, me parece que es una charla súper enriquecedora, ¿sí? Y bueno, nada, creo que las mejores cosas son desde ese lugar, desde el lugar de lealtad a lo que uno cree, de lo que uno quiere y lo que uno siente. Y vos con tu obra lo demostrás siempre, así que gracias por eso también. Bueno, gracias a vos por este espacio y bueno, que viva el cine.